Bueno, ya estamos grabando. Patricia Pieragostini, muchas gracias por esta posibilidad de hablar unos minutos. Nos interesa, vos sabés, en este encuentro de la Escuela de Espectadores de Santa Fe, hablar sobre el tema de la importancia del cuerpo en el teatro, en la danza. Entonces yo quería preguntarte, a partir de tus saberes, de tu experiencia, ¿cómo pensás esa relevancia de la presencia del cuerpo y del entrenamiento del cuerpo en el teatro, en la danza, en las artes escénicas? Bueno, Jorge, primero gracias a vos, a tu Escuela de Espectadores, por esta oportunidad de charlar con vos, de tener esta posibilidad de conversar en torno a lo que nos apasiona, en este eje que tenemos hoy, que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo en el acontecimiento escénico, el cuerpo en el convivio, el cuerpo en ese encuentro. Y en ese sentido, tanto para las artes escénicas, tanto para la danza como para el teatro, bueno, el cuerpo realmente se construye a sí mismo como un acontecimiento poético, como una poiesis, ¿no? Es instrumento e instrumentista al mismo tiempo en esa construcción de metáforas, en esas sustituciones, en esos corrimientos a partir de este cuerpo que es con el que habitamos todos los días, nuestro cuerpo cotidiano, y que desde ahí, desde ese propio cuerpo, de ese cuerpo cotidiano, en la escena, vamos construyendo otros mundos, otros universos. Entonces, bueno, de alguna manera el cuerpo ahí realmente deviene como en un territorio creativo. Y en ese devenir, ¿no? Del instante, en ese arrojarse, en esa poiesis, ¿sí? En ese construir metáforas, construir relatos poéticos, corrernos un poquito sin dejar de ser, para a su vez corrernos y sustituirnos y hacer estos mecanismos, ¿no? De corrimiento con el propio cuerpo, siendo consciente, porque eso tiene la poiesis, ¿no? Que uno es a su vez consciente de esa ausencia, de lo que está creando, de lo efímero, de, de estar en esa tensión, en ese doble rol de instrumento e instrumentista al mismo tiempo. Y desde ahí creo que está lo maravilloso de lo que es el territorio de las corporalidades escénicas. Es lo que vos también planteás, bueno, ¿qué entrenamientos para poder construir estas metáforas, este rol del cuerpo en la escena, ¿no? Del cuerpo que construye poiesis, eh, de estas poéticas corporales? En el caso de la danza, y también por supuesto yo vengo más, como vos lo sabés, del campo dentro de las artes escénicas de la danza, pero también todo nuestro recorrido ha tomado muchísimo de lo teatral, en esta transdisciplina, en este de dibujarse de los bordes, entre la danza, el teatro, la dramaturgia del movimiento. Eh, entonces hablamos del cuerpo en las artes escénicas, así, más genérico, como vos lo estás proponiendo. Me parece que es lo más contemporáneo, la manera de este enfoque que vos proponés, esta mirada. Entonces, bueno, hay una serie de disciplinas, de entrenamiento, porque vos también me preguntás por la importancia del entrenamiento y qué tipos de entrenamiento. Entonces, por un lado tenemos todas estas técnicas que tienen que ver más con el autoconocimiento, como puede ser la autonomía, como puede ser la sensopercepción, la misma expresión corporal, en donde lo que se trabaja fundamentalmente tiene que ver con una autoconciencia del cuerpo y a partir de ahí con ese conocimiento profundo de lo corporal. En el caso de la sensopercepción, a través de los sentidos, ir llegando
a ese conocimiento. Bueno, en el caso de la autonía, es una técnica que despierta la conciencia más profunda de los órganos, de los tejidos, de los diferentes sistemas a través de los cuales nos podemos nosotros mover y construir esa dramaturgia del movimiento. Entonces, tenemos todas estas técnicas que tienen que ver con la conciencia, autoconciencia del movimiento del propio cuerpo, porque voy a hacer un paréntesis. Sí que usamos el cuerpo, que es lo más próximo que tenemos, pero a veces también es lo más lejano, ¿sí? A veces ese cuerpo con el que nosotros transitamos nuestra cotidianeidad, a veces es lo más cerca y lo más lejos. Entonces, hay un trabajo muy importante ahí en el cuerpo escénico, en el cuerpo de la escena, en ese conocimiento del cuerpo. Después tenemos otras técnicas que tienen que ver, sí, con diferentes relaciones entre el movimiento, el espacio, el tiempo, la relación con la gravedad, y que plantean diferentes posibilidades, y cada una de estas técnicas nos va a permitir entrenarnos en esto del movimiento, el espacio, el tiempo, la relación con lo que nos rodea, la perspectiva que tenemos del propio movimiento, y que va a tener que ver con las diferentes técnicas de la danza contemporánea. También una de las cuestiones que íbamos a charlar tiene que ver con la propia formación. Si yo voy a cómo yo aprendí danza, aprendí a bailar desde muy chica, desde los 8 años, hice ese recorrido más tradicional en torno a la danza clásica, la danza jazz, después contemporáneo, después mucho trabajo en otro repertorio de técnicas como el tai chi, el yoga, el stretching. Es decir, hay por supuesto también el teatro físico, el teatro antropológico. Nosotros allá por el año 94 yo creo en Santa Fe un espacio que se llamaba, porque estuvimos 25 años con ese espacio, Tabula Rasa, y que tuvimos la suerte de poder tener, ¿sí?, todas estas diferentes miradas en torno al movimiento, en torno a la danza, en torno al teatro, y era realmente un espacio de formación y de entrenamiento en esta diversidad de técnicas. Entonces, hay determinados entrenamientos que sí, que tienen que ver más con lo coreográfico, con la partitura, ¿sí?, del movimiento, con diferentes, decíamos, principios para movernos. Pueden haber principios que nos invitan a la caída y la recuperación, a entrar en la tierra y hacer que el cuerpo del otro sea tu tierra en movimiento, como el contact, a la técnica del vuelo bajo, la técnica del release, técnicas como la o que también tiene que ver con una idea, digamos, de caída y recuperación en torno a las dinámicas, a las calidades del movimiento. Bueno, creo que un cuerpo arrojado a la escena, cuanto más transite las diferentes técnicas de entrenamiento, los distintos principios, va a ser un cuerpo más abierto a su propia escucha y a la escucha de lo que está pasando en el acontecimiento. Porque eso es lo maravilloso, que tiene que ver con un devenir que sucedió y fue pasado, y queda en el recuerdo, ¿no? Eso es lo maravilloso del acontecimiento, en el registro que queda de nuestra memoria, en las huellas que queda de nuestra existencia, y cada vez que lo volvemos a traer, nos volvemos a traer diferente. Entonces, en ese sentido, el cuerpo, para que sea un cuerpo lo más poroso, lo más abierto posible, para transitar ese acontecimiento escénico, hay una gran diversidad de técnicas, y creo que en realidad tanto los actores como los bailarines, bailarinas, actrices contemporáneos, transitan por una diversidad de técnicas que permiten, ¿sí?, que estos cuerpos sean más versátiles y que estén más dispuestos, más disponibles a estar arrojados en ese acontecimiento. Cuando digo arrojados, no lo digo en un sentido de una absoluta improvisación. En el caso nuestro, yo te comentaba recién que estrenamos con un grupo que hace 25 años que trabajamos juntas, con Recua, Danza Teatro, y claro que tenemos una
una partitura, una coreografía, un desarrollo, ¿sí? Pero se encarna cada vez a partir de esta idea de ese aquí y ahora y ese presente absoluto, inclusive en los ensayos, inclusive en los ensayos, y eso es maravilloso. Qué bueno, Patricia. Yo te quería decir que a mí me impresiona un aspecto de los bailarines y bailarinas, que es lo que yo llamaría una suerte de memoria del cuerpo, ¿no? Hay algo, a mí me sorprende, por ejemplo, en la transmisión de una coreografía. Yo he ido a algunos ensayos y me acuerdo, por ejemplo, no sé, a Ana María Steckelman, diciéndole a un bailarín, haces esto, y el bailarín lo incorpora y lo vuelve a hacer y aparece como una memoria del cuerpo que a mí me parece prodigiosa. Hay una proeza, ¿no?, en la memoria del cuerpo, que es esa capacidad, por ejemplo, de luego, durante, no sé, media hora estar bailando y no olvidarse los pasos, la conexión entre los pasos, los enlaces, es un misterio, ¿no? Como también yo, no sé, quería Más que preguntarte, un misterio, es un entrenamiento. claro, yo entiendo, una Es un técnica, entrenamiento, ¿no? no es un Claro, misterio. claro, ahora, Entrenamiento, una yo, técnica. Hay un pensamiento corporal. Yo digo, nada, en el proceso creativo, que es algo que tiene que ver con otra de mis pasiones, que es la enseñanza, ¿sí? Cómo aprendí, cómo enseño, cómo aprendemos, cómo enseñamos. En todos los ámbitos que he transitado, la enseñanza estuvo presente, en la arquitectura, en la danza, en la gestión cultural. Es decir, la enseñanza es algo que siempre me apasionó en términos de cómo es el proceso de aprendizaje y ese metaproceso, es decir, cómo es el reconocimiento, tanto como docente, de cómo el otro está aprendiendo y de quien está aprendiendo, cuáles son los mecanismos a través de los cuales, los instrumentos, los procesos a través de los cuales aprende. Creo que cuando enseñamos hay que estar muy atento a estos dos aspectos. Lo que vos decías viene de algo que tiene que ver con la propia naturaleza humana. Cuando enseñamos danza, arrancamos de que todos tenemos un pensamiento corporal, todos, todos. Entonces, esto de que se puede enseñar, venimos ya sabiendo, te diría, muchas cosas, en todos los ámbitos de la vida misma. Eh, claro que ya tenemos un pensamiento corporal. Claro que entrenamos algo que ya viene y que tiene que ver con la esencia del ser humano. Así como hay un pensamiento musical, hay un pensamiento matemático, bueno, Breyer lo describe a sus formas del pensar y hace un especial apartado en lo que es el pensamiento corporal, y esto que vos decís, lo entrenamos, ¿sí? ah, Pero no viene de algo que esté por fuera de nuestra experiencia. Si movernos, si tener esta relación con el espacio, con el tiempo, con los objetos, si la danza, esto del todos podemos bailar, ¿sí?, que tiene tanto que ver con una posibilidad abierta, no solo para el arte, sino para lo cotidiano, entonces hay que apelar a una memoria corporal, pero que tiene que ver con la propia existencia desde que nacemos. Y por supuesto, apelando a todo ese recorrido, estos entrenamientos de lo coreográfico, que para algunos es más matemático. Hay veces y hay momentos en que yo digo, chicas, es matemática. Me acuerdo en una obra que tuvimos que reemplazar rápidamente y pasar de 6 a 5 intérpretes a un día del estreno, y en ese momento, para nosotros, en el ensayo, ¿sí?, no estábamos en modo acontecimiento, sino que estábamos en modo matemática, como vos decís. Hay trayectos, hay ritmos, hay fraseos, hay estructuras. Bueno, esta cuestión tan
eh, de disciplina en torno a las rutinas de los ensayos, nos permiten transitar en ese tipo de relatos de la danza, porque hay otros relatos de la danza que andan por otros andariveles y que son maravillosos. Y la dramaturgia del movimiento se construye de otra manera. Y hay juegos que están habilitando, ¿sí?, posibilidades de construcción de intención y acciones. En la intención, la acción y en ese desarrollo, bueno, aparecen otras maneras performáticas de construir ese cuerpo del bailarín en escena. Pero esto que te decía de la eutonía, de la sensopercepción, de la expresión corporal, de las técnicas, el Laban, Release, Contact, Graham, Limón, Cunningham, por las que querrás transitar, algunas más contemporáneas, otras más de los quiebres del ballet. Bueno, en todos los casos hay patrones de movimiento que te van orientando y se termina prácticamente casi como cuando estamos hablando. Es como cuando en el teatro vos pensás, que venís más de tu análisis en el trabajo con lo teatral, bueno, vos decís, ¿cómo no se olvidan del texto? Porque lo encarnan al texto. Entonces nosotros también, los bailarines, ¿sí?, también construimos un cuerpo otro. Ese cuerpo otro habla, dibuja con el cuerpo, ¿sí?, y con la voz también. Y en la medida en que lo encarnó, eso acontece. No estoy pensando qué va a venir. Tal cual. Menos en la danza contemporánea o en este tipo de trabajos que nosotros venimos haciendo, que son más de laboratorio, de exploración escénica y que tiene que ver prácticamente con lo que es la escena contemporánea. Muy bueno, Patricia. Yo quería eh, poner el acento a partir de lo que estás diciendo. El otro día lo veía jugar a Messi, por ejemplo, un partido de fútbol, eh, y veía que, por ejemplo, la decisión de un gol es una milésima de segundo en la que el cuerpo se mueve de, no sé, en un millón de detalles de movimiento, y yo pensaba, él no puede estar pensando en lo que hace en términos racionales, si no hay una suerte, como decías vos, ¿no?, de pensamiento del cuerpo, que entre otras cosas tendría que ver con su talento, con su entrenamiento, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar para cerrar, en tu experiencia como docente, si, si hay un nacimiento Messi, por decirlo así, si se nace Messi, o si también se entrena Messi, ¿no? Como si yo te dijera, el gran bailarín o el gran jugador de fútbol nace, se hace, o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como te dije, estás hablando con alguien que ama la docencia, entonces, claro que se enseña todas las artes. Y en dos sentidos, no solo en la técnica, en lo que puede ser entrenamientos, que por supuesto, de acuerdo a las corporalidades, hay entrenamientos que nos van a potenciar más que otros. Por suerte hay una diversidad de posibilidades y en ese sentido, por supuesto, se enseña, se aprende y como te decía, hay para cada cuerpo, para cada corporalidad, hay estrategias de enseñanza, que para mí ahí es la clave. Las estrategias de enseñanza. ¿Cuáles son, cuál es la consigna para cada uno? ¿Cuál es la puerta de entrada para cada una, para cada uno, para cada cuerpo? ¿Sí? Entonces, es la estrategia de enseñanza, entendiendo la diversidad corporal, entendiendo las historias. Y otra cosa que también se entrena es el propio proceso creativo. Todos somos creativos. Entonces, en el mismo sentido, no solo una técnica, sino la posibilidad de
que esa técnica pueda trascenderse a partir de un proceso creativo que a mí me permita explorar mi cuerpo como ese territorio de expresión. A partir de ahí, todos podemos bailar. Y dependerá, por supuesto, de el cuerpo como también expresión estética, como búsqueda estética, en esa diversidad que es hoy la escena contemporánea. Tenemos Claro. múltiples lugares, múltiples formas de decir, múltiples formas de narrar, y ahí es cuando te digo, hay un pensamiento corporal, una inteligencia corporal, una intuición corporal. El contact, por ejemplo, el contact es una técnica maravillosa que te abre la escucha, el estado de alerta, la intuición, que te permite ver el mundo al revés, porque estás mucho tiempo precisamente con posiciones invertidas y con una tierra que se mueve, que es tu compañero o compañeros que se están desplazando en el espacio. Mm. Tal vez la primera vez todo eso aparece como totalmente ajeno, ¿sí? Seguramente a tu experiencia. En ese entrenamiento vas a poder transitar esas múltiples formas del espacio, de apropiarte del espacio y de los tiempos. Y después, una vez aprendida la técnica, y en ese mientras tanto aprendes la técnica, vas a estar creando una dramaturgia con el cuerpo, un relato con el cuerpo, pero siempre, siempre, creo que lo que sí hay que tener presente en esta idea de los procesos creativos también, la intención. Detrás de una intención, la acción. Y la acción se resuelve de múltiples maneras. Buenísimo, buenísimo, Patricia. Me quedo con, especialmente con esto que acabas de decir, todos podemos bailar, ¿no? Y te lo digo, yo soy lo que en mi familia llaman un patadura total, ¿no? De madera. Como la mayoría de los varones de mi familia, las mujeres en mi familia bailan muy bien, los varones dejan un poco que desear. Pero me encanta esta afirmación tuya de la relación entre, por ejemplo, las poéticas del movimiento y el entrenamiento, la educación, la pedagogía, ¿no? Sí, sí, es como te decía, mi pasión. Así como lo es también la producción artística, es decir, tanto en mi formación como después a lo largo de toda mi vida, estuvo ligada no solo a los espacios de formación, sino también de producción, de la experiencia, ya sea más de laboratorios o más performáticas, pero de trabajar concretamente en la escena, eh, tanto en la dirección de obras como en la escenoarquitectura, todo lo que tenga que ver con la puesta en escena, también cómo se crean las atmósferas, cómo se trabaja el concepto de atmósfera desde el propio cuerpo, bueno, que también tiene que ver con ese registro sensorial de una experiencia en un aquí y una ahora. También Buenísimo. nos lleva a pensar el cuerpo como un gran complejo de signos, ¿no? El cuerpo como significante. Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo en torno también a todo eso lo que es el cuerpo como significante, como un complejo sígnico también, que comunica, pero que no queda reducido solo a una cuestión Claro. del lenguaje. Mucho más, tiene que ver con esa idea del acontecimiento que me parece que es lo que nos permite tener una mirada más abarcativa y no reducirlo a una sola dimensión. Buenísimo, buenísimo. Patricia Pieragostini, yo te agradezco mucho. Me gustaría que cerremos Sí, refiriéndote a tu última creación. Recién comentábamos que hay un espectáculo muy reciente que dentro de poquito va a ser una función nueva. Me encantaría que digas el día, el horario, dónde y que nos cuentes brevemente sobre ese espectáculo porque esta grabación la va a ver muchísima, muchísima gente y bueno, a ver si pueden agendar la posibilidad de ver este espectáculo. bueno, gracias también por la oportunidad de compartir esto. Nosotros, como te decía, tenemos un grupo de danza teatro, somos todas mujeres, que se llama Recua, cumplimos 25 años juntas el año pasado y decidimos celebrarlo con una nueva apuesta, con una nueva obra, que se llama Instrucciones para vivir una vida. La obra lleva el nombre de uno de los poemas de Mary Oliver,
trabajamos con este otro concepto que no mencionamos hoy, pero que tiene que ver con la metáfora, que son transposiciones, ¿sí? Que esto de reunir materiales diversos para establecer relaciones que muchas veces son improbables y que en la escena se encuentran esas formas de relación. Y esta obra, Instrucciones para vivir una vida, que pone en relación a poetas santafesinas con Mary Oliver, nos permitió hacer una primera experiencia en este terreno desde la poesía, esas transposiciones de la poesía, de este mundo, de estos universos, al universo del decir de la escena a través del cuerpo en su totalidad, con la voz, con el cuerpo todo. Vamos a estar en Festival Horizontal, que es un festival de danza. Agradecemos también muchísimo la invitación que nos hicieron. Ellos fueron a ver la obra, gustó la obra y nos invitaron a participar. Es el 29 de abril en el Centro Cultural y Social El Birri. Y también mencionar que, bueno, esta obra ganó 2 fondos concursables, el de coproducción de escena santafesina y también el de producción de obra del Instituto Nacional del Teatro, que también nos permitió trabajar con una puesta en escena donde no solamente hay una materialidad, vamos a decir, hay una materialidad de la puesta que fue posible gracias a estos fondos concursables, y donde también hay una cuestión transdisciplinaria en torno a la puesta, porque vamos a tener, tiene mapping, tiene, bueno, diferentes recursos, pero el Buenísimo. cuerpo siendo el acontecimiento poético. Ahí Genial. estamos, arrojadas a la escena. Excelente, excelente. Patricia Pieragostini, muchas, muchas gracias. Y un gran abrazo. Esperemos que muchos de los que te escuchen en esta grabación se sientan convocados para ir al Birri el 29 de abril. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo para vos y gracias de nuevo.